Después de la discusión que se ha venido dando la socialización del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo 2012-2015 y con los ajustes solicitados y los aportes que hicimos dentro del mismo, me parece que con los ajustes que fueron pertinentes, con la inclusión de algunos tipos de programas, con la redistribución de los recursos en las diferentes metas, programas y subprogramas, después de haber participado en la discusión no queda más que aprobarlo, votarlo positivo porque ello es coherente con la socialización del mismo. La expectativa es que sea cumplible, que se va a cumplir, que sea direccionado a mejorar la condición y la calidad de vida de cada uno de ellos y que todos los funcionarios que tienen una responsabilidad delegada por el Ejecutivo Municipal no solamente se sienten a ejecutar un presupuesto, sino a gestionar recursos para toda una comunidad. Sus aportes a este plan de desarrollo. Participé dentro de toda la socialización de mantenimientos viales, estaban incluyendo 500 metros de mantenimientos viales, ampliamos a 5.000 metros lineales, haciendo la aclaración y la precisión de que tenemos el mini distrito de la maquinaria amarilla en la zona media y alta de Guadalajara, Buga, la solicitud de la inclusión de la revisión y vigilancia de los recursos del sistema en salud. También solicitamos de que, si bien tenían una meta planteada de darle acceso a la educación superior a 1.000 jóvenes urbanos y rurales en Guadalajara, Buga, no se conductaba esta meta a la realidad financiera, donde tenían planteados escasos 50 millones de pesos para el año 2012 y 320 para el cuatrenio de gobierno. Hicimos que esta modificación fortaleciera en estos rubros y quedamos alrededor entre 700 y 800 millones de pesos para que este sueño se vuelva una realidad. También el aseguramiento de toda la comunidad, la posibilidad de que en Vibuga deje de ser una pesadilla, se convierta en una realidad para los bugueños, porque se acabaron y se comieron los recursos de todos nosotros, de los ejidos de este municipio, y que este instituto pueda quedar adscrito a la administración central, creando de por sí la Secretaría de Vivienda Urbana y Rural de Guadalajara, en fin, fueron muchas las cosas que aportamos dentro de este tema.